Entonces, vamos a hacer la siguiente consideración por ahora. Nosotros trabajamos ya la ecuación de Ampere, que es este término de acá. Entonces, ahora vamos a trabajar el término de Maxwell, que sería ese término de acá. Entonces, por ahora vamos a despreciar el término de Ampere y vamos a considerar solamente estos dos términos. Entonces, vamos a considerar esto acá así. Entonces, se vienen los siguientes casos. Entonces, vamos a suponer el primer caso, el caso 1, perdón, acá, caso 1, que es cuando cambia el campo eléctrico. ¿Listos? Entonces, ese campo eléctrico cuando cambia puede aumentar o disminuir. Entonces, vamos a suponer la primera situación y es cuando aumenta el campo eléctrico. ¿Listos? Entonces, vamos a considerar la siguiente situación. Bueno, entonces tenemos la siguiente situación. Básicamente ese es un capacitor circular. Vemos que tiene un radio R0, la distancia de separación de las placas es H0 y está conectado a una fuente de voltaje que cambia en el tiempo en la forma B0 coseno de omega 0 t. Entonces, en este caso, naturalmente al cambiar el potencial entre las placas, pues va a hacer que cambie el campo eléctrico entre ellas, por lo tanto el campo eléctrico va a cambiar. Cuando nosotros tenemos este sistema, alrededor de este sistema se va a generar un campo magnético, es decir, que esa variación del campo eléctrico, o sea, ese campo eléctrico al variar, sencillamente va a hacer que se genere alrededor un campo magnético. ¿Listos? Entonces acá se va a generar un campo magnético alrededor. Voy a colocarlo acá un poquito más exacto. Se genera un campo magnético alrededor. ¿Listos? Entonces nosotros queremos calcular ese campo magnético alrededor para tres regiones. Una región donde el radio de ese, o sea, vamos a dibujar nosotros una curva azul. Pueden ser muchas curvas. Una curva, digamos, puede ser por fuera, una curva puede ser por dentro, o una curva puede ser igual al radio de las placas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a analizar básicamente tres casos de cuando cambia el campo eléctrico, pero nos toca analizar tres regiones diferentes. Entonces, en este caso, vamos a considerar primero una región en donde, entonces, tenemos este sistema. Voy entonces acá a dibujar las tres situaciones. Entonces, miren, la primera, lo voy a colocar acá, es cuando quiero calcular el campo magnético en una región donde el radio es mayor que el radio de las placas, o sea, el radio de mi curva. Esta curva es una curva que sobre la cual yo quiero calcular el campo magnético. Entonces, digamos, esta es la curva, yo tomo esta orientación positiva para la curva. ¿Listos? Entonces, este va a ser como el DL, ¿cierto? Por lo tanto, el radio que yo voy a tomar para esta curva, entonces en este caso va a ser un R que es mayor que R0, o sea, este R es mayor que R0, ¿listos? Que el radio de las placas. Entonces, si yo lo miro desde por arriba, si yo miro este sistema desde por arriba, yo lo que voy a ver es a las placas negras yo las voy a ver por acá, ¿cierto? Y la curva azul yo la voy a ver como por acá, o sea, un poquito más grande, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en este caso el campo eléctrico, como va hacia abajo, va hacia adentro. Entonces, en este caso, yo dibujo la región en donde está el campo eléctrico con una X, o sea, el campo entra y ocupa toda la región de las placas, ¿cierto? Porque está en toda la parte de las placas circulares. Entonces nosotros tenemos acá que este va a ser R y que este de acá va a ser R0. ¿Listos? Entonces, ahora sí, esa sería nuestra primera región. ¿Cuál sería la segunda región? La segunda región sería este mismo sistema de acá, pero el radio, digamos, vamos a suponer que nuestro radio, voy a tomarlo acá,
está entre las placas. O sea, el radio, digamos, de mi curva coincide con el radio de las placas. Entonces, en este caso, lo mismo, le doy la misma orientación a la curva. Y pues si nosotros lo miramos, básicamente es como tener esto de acá, ¿cierto? O sea, este es el de las placas. Y pues el azul, en este caso, nos va a quedar encima. Voy a colocarlo acá, miren, acá lo estoy pintando encima del negro. O sea, que esas dos curvas van a coincidir, ¿no? O sea, nos va a coincidir el R0 y el R nos coinciden. Entonces esa va a ser la curva y la curva se toma positiva, ¿no? Entonces hacia acá vamos a dejar el DL. El DL va en ese sentido. Entonces esto, digamos, eso es importante siempre hacerlo de primeras para que ustedes no se vayan a confundir más adelante. Entonces tenemos el DL y acá nuestro DL va a ser este, ¿no? Entonces DL lo tenemos acá, DL y el DL, ¿listos? Y en ese caso, pues fíjense que en ese caso pues tenemos la curva que coincide con el borde de las placas del capacitor. Y el último caso, ¿cuál sería? Pues sería entonces cuando, bueno, esta región R menor, este sería el R, es igual a R0. Y nuestro último caso sería entonces cuando tenemos esto. Inclusive no vamos a hablar de que el campo aumenta, el campo puede aumentar o disminuir. O sea, acá el campo varía. Vamos a dejarlo acá más bien. En vez de decir que aumenta cambia solamente el ¿listos? Y vamos a considerar porque puede aumentar o disminuir. Entonces ahí no se pierde generalidad. ¿Listo? Y el último caso, entonces es cuando yo tengo acá mi curva y mi curva es menor que los discos. Entonces en este caso yo voy a coger este de acá, miren, que es el de mi disco. Voy a bajar esto un poquito más. Este es mi disco, las placas del capacitor y la curva, entonces en este caso nos va a quedar en un punto acá por dentro. ¿Listos? Ese va a ser nuestro R. ¿Listos? Bien, entonces tenemos estos tres casos, entonces vamos a abordar el primer caso y eso lo vamos a ver en el siguiente video.